sobre ética y finanzas para la inclusión. Doctor en Ciencias Económicas, Bernardo Klicksberg es un reconocido pionero de la responsabilidad social empresaria, creador de la gerencia social y la ética para el desarrollo y el capital social, asesor de la ONU, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Organización Internacional del Trabajo, de UNESCO, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, así como también otros organismos internacionales. Autor de 63 obras traducidas a múltiples idiomas y de la serie para Canal Encuentro, Informe Klicksberg. Al doctor le cedemos la palabra. Buenos días, es un enorme gusto esta invitación que me ha hecho Alejandro Vanoli para dictar la conferencia de apertura de esta jornada por 80 años del Banco Central. Y claramente el Banco Central, una institución pilar en la economía del país, tiene muchos motivos para festejar no solo el cumpleaños, sino cómo llega al cumpleaños. Y esto que anunció Alejandro hace un rato, la nueva Carta Orgánica del Banco Central, en donde toma partido en una de las más viejas discusiones de la economía sobre cuál debe ser el rol de un Banco Central, y toma partido por la idea de que el Banco Central, junto a sus funciones, que son muy importantes, de estabilidad financiera y de estabilidad cambiaria, debe tener en el centro de su trabajo como una prioridad fundamental el tema del pleno empleo en la sociedad. Este tema que no está en la misión que la economía ortodoxa cree que tienen que cumplir los bancos centrales, avanza impulsos del reclamo de las sociedades en muchos países. La Argentina se pone a la vanguardia cuando incluye en la Carta Orgánica que esta es una obligación y que hay que exigirle cuentas al Banco Central, no solo por sus logros en términos de estabilidad, que es muy importante, sino por cómo lo ha hecho en relación al tema del desempleo. El tema del desempleo tiene nuevas expresiones. No estamos hablando solo de tasas de desempleo. Hoy deberíamos hablar necesariamente de tasas de empleo no decentes junto a las tasas de desempleo. Porque los que tienen empleo en el mundo actual, en muchos casos tienen empleos no decentes. No decentes quiere decir que simplemente ganan menos que el umbral de la pobreza en los empleos que tienen. Como por ejemplo todos los empleados de McDonald's y de Walmart. Ganan menos que el salario mínimo de $7.25 la hora, o ganan el salario mínimo que, como está estancado hace varias décadas en los Estados Unidos, significa $13.000 anuales frente a un umbral de pobreza de $22.000. Entonces tienen empleo, parecen muy locales, muy bien acondicionados, etcétera, pero es un empleo no decente de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, cuando yo pienso en la reforma, en la nueva Carta Orgánica, es una misión que debe velar porque haya empleo. Pero hoy no podemos decir solamente que haya trabajo, sino que haya trabajo decente, porque eso es lo que la gente exige y eso es lo que corresponde. Yo voy a reflexionar sobre ética y finanzas en 3 momentos sucesivos. Después de este saludo y felicitación a todos aquellos del Banco Central que están aquí presentes y a todos los argentinos por este cumpleaños con una nueva Carta Orgánica y con una misión profundizada. En primer lugar, voy a tratar de
tomar el contexto económico mundial, algunos señalamientos que son fundamentales para poder entender la problemática de las instituciones financieras. En segundo lugar, me voy a centrar de lleno en instituciones financieras virtuosas y no virtuosas, y algunas de sus prácticas. Y en tercer término voy a concluir con algunas reflexiones sobre la ética de las finanzas en la Argentina y en América Latina. Tengo 45 minutos de acuerdo a lo que se me encomendó en la agenda y la reunión viene demorada, evidentemente, y en esos minutos no voy a poder abarcar en profundidad los 3 temas que les estoy planteando. Entonces ustedes van a poder ampliar todo lo que les estoy planteando en varios lugares. Está la obra que escribí junto con Amartya Sen, Primero la gente, que tiene actualmente 29 ediciones en una cantidad de idiomas. Está el informe Klicksberg, que fue antes mencionado, donde abordo con muchísima frecuencia los temas financieros y sus vínculos con los grandes temas económicos, y que si se están aburridos hoy a la noche, encienden el televisor, está todos los días, se repite el episodio. Estamos en la 3ª temporada y, como ustedes saben, el informe ha sido nominado al premio Emmy documental, el mayor premio de la televisión mundial, es uno de los 3 documentales escogidos entre 3.000 para el mayor premio de la televisión mundial. La serie actualmente en desarrollo se llama Los que cambiaron el mundo, y las series anteriores la pueden encontrar en YouTube, en el canal Encuentro, en muchos lugares, y ahí se amplía todo lo que las reflexiones que vamos a desarrollar. Estoy muy contento de estar acompañado, entre otros, por el profesor Héctor Laroca, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, que codirige el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social de la UBA, que yo presido, y que nos estamos ayudando mutuamente toda la vida en todas estas causas. Y porque tengamos acá a Jorge de Besa, secretario de Producción del municipio de La Matanza, que junto con Pablo Lázari, ambos profesores de la Universidad Nacional de La Matanza, están llevando adelante el programa Amartya Sen que he creado, donde estamos formando 2.000 profesores actualmente jóvenes para enseñar la otra economía, la que no se enseñó casi nunca en nuestras aulas, y que es la única que da alternativa para que a su vez lo puedan enseñar. Lo creamos en la Universidad de Buenos Aires, el programa actualmente funciona en todas las universidades nacionales del país, y La Matanza fue la 2ª universidad en la que se creó. Lo crearon Jorge de Besa y Pablo Lázari, y acá hay alumnos graduados del programa de La Matanza. A mí cada rato me llaman por teléfono y me dice algún alto líder público del país, me dice: ¿tenés alguna Amartya Sen para darme? Porque los graduados del programa tienen una visión muy diferente de la economía que los que graduábamos en otras épocas en la Argentina, sobre bases absolutamente de alta calidad académica. Además es un posgrado de 1 año para formar a los jóvenes más brillantes de las universidades. Y entonces Jorge de Besa me dice: ¿sabés que la secretaria privada de Espinosa, el intendente del mayor municipio del país, La Matanza, precandidato a gobernador, es una Amartya Sen? Bueno, tienen inserción muy fácil en el mercado de trabajo, y les hago esta notita, esta digresión, porque estamos formando de la mano con Alberto Silioni, comparto una larga tarea. Estamos formando una masa crítica argentina en diferentes campos, en múltiples campos, que abre esperanzas muy importantes para el futuro. Mi primer punto de reflexión: ¿qué está pasando
en la economía mundial. Tomo 2 o 3 temas muy rápidamente, porque el tiempo no permitiría otra cosa. Además voy a pedir a mis managers acá en el, no sé si está, es que a los 40 minutos me avises, porque si no yo puedo hablar, sobre todo a la mañana, un día entero. Entonces a los 40 minutos me avisas, me paras indefectiblemente, porque ustedes van a escuchar aportes muy valiosos en una agenda de primerísima calidad que ha preparado Damián con Gabriela y que debe ser aprovechada a fondo. Quizás la última puede serles útil para todo lo que voy a comentar, porque lo aborda en mucho detalle. Mi más reciente libro, que se llama Ética para Empresarios, y está agotado la 4ª edición, pero está apareciendo la 5ª edición en los próximos días. En primer lugar, el tema central es, como lo decía Clinton, ¿no? Clinton decía, recuerdan que fue una frase célebre que tuvo mucho impacto, decía cuando peleaba por su segunda candidatura presidencial, decía, es la economía estúpido. Entonces el tema central hoy para Klicksberg es la desigualdad estúpido. No me hablen de pavadas. Hay muchos temas que son claves, pero sin ninguna duda este es el tema central, de la economía en el 2015. No estoy solo en esta opinión. Me asusta totalmente que la opinión sea tan unánime, porque resulta que es lo que dice casi todos los días la directora del Fondo Monetario Internacional y es lo que dice el presidente del Banco Mundial. Es obviamente lo que dice desde que editó el primer informe de desarrollo humano las Naciones Unidas. Y es lo que dice la Universidad de Buenos Aires, y es lo que dice la cumbre de Davos, que reúne a los 6.000 empresarios más importantes del planeta. En enero de este año volvió a decir, igual que en enero del año pasado, que los 2 grandes problemas del género humano, los más amenazantes y riesgosos, son actualmente el cambio climático y las desigualdades. Entonces me asusta que sea tan abrumador el tema, ¿no? Porque como fuentes tan diversas dicen eso. Pero la explicación es muy razonable. Están de acuerdo en que es el tema más fundamental porque la escalada de las desigualdades no tiene parangón en la historia. Pero por el otro lado divergen absoluta y totalmente en cómo se enfrenta eso, ¿no? ¿Por qué quiero decir que no tiene parangón? Ustedes pueden entrar en internet y ver el último informe de Oxfam Internacional, una de las ONG más respetadas de todo el planeta Tierra, con 100 años, presencia en más de 100 países y dedicada a la lucha contra la pobreza en el planeta. Y pueden entrar también en internet y ver el último informe mundial de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Y van a encontrar tablas estadísticas absolutamente consistentes. Oxfam dice que la escalada viene así. El 1% más rico tenía hace 10 años el 43% del Producto Bruto Mundial. El 2% tenía menos del 50%, el 50% de menores recursos tenía menos del 2% del Producto Bruto Mundial. Famoso 1%. El 1% tiene actualmente, según Oxfam, el 48% del Producto Bruto Mundial. En una época que tuvo la crisis económica, la segunda gran crisis económica de toda la historia económica de los siglos recientes. La primera fue la de 1930 y la segunda, la gran crisis, como bien la llama Krugman, por ejemplo, fue la del 2008-2009. Hubo quienes les fue maravillosamente, el 1% más rico del género humano. Pegaron saltos gigantescos en la acumulación de riqueza. Entonces ahora ya son los dueños del 48%. Yo recalculé una cantidad de datos para saber qué porcentaje tenía el 80% frente a ese 1%.
El 1% tiene 48%, el 80% de la población del mundo tiene 5.5%. Cuando se habla del 1% y del 99% en los Estados Unidos, donde 400 personas tienen actualmente más que 150 millones de personas, se está hablando de cifras de desigualdad que no hay. El coeficiente Gini ya dejó de reflejarlas. Digamos, es el más alto de la historia del planeta según la Universidad de Stanford. Nunca hubo un coeficiente Gini tan alto a nivel mundial. Pero nos queda corto el coeficiente Gini para medir esto. Entonces necesitamos otras. Les agrego algunas otras muy rápidamente. ¿Y cómo funciona eso en personas? Se resume en algo muy concreto, tan concreto que da pena, da vergüenza decirlo, pero lo dice todos los días virtualmente la directora del Fondo Monetario Internacional, que tiene discursos variados según el auditorio al que se está dirigiendo, ¿no? Entonces por la mañana dice determinadas cosas y después cuando van las misiones a los países, si a Grecia le dice otras cosas distintas. Entonces, pero dijo hace no mucho tiempo en una reunión financiera mundial en Londres, dijo a los poderes financieros del mundo, le dijo, si metemos a los 85 más ricos en un bus de Londres, a los 86 exactamente, los 86 más ricos en un bus de Londres, estamos concentrando en un bus a los que tienen actualmente un patrimonio superior al de la mitad de la población del planeta. 86 personas tienen más que 3.600 millones de personas actualmente. Caben en un bus de transporte de pasajeros en la ciudad de Londres. Los 3.600 millones no caben en ningún lugar, en realidad no están en ningún lugar, forman parte de la pobreza extrema, de la pobreza, de la exclusión social, etc. Los pronósticos son peores que las cifras que les estoy dando. Según las proyecciones econométricas de Oxfam, ahora tienen 48%. Si no cambian las reglas del juego del sistema económico mundial, si logran que se mantenga el status quo y el predominio del pensamiento ortodoxo como forma de hacer economía en muchos países del mundo, en el año 19, no les estoy hablando ni del 30 ni del 50, sino les estoy hablando del 2019, o sea, 4 años. En el 2019 van a tener el 56% del Producto Bruto Mundial. Y el 80% de Klicksberg va a tener mucho menos del 5,5% actual del Producto Bruto Mundial. Entonces es la desigualdad estúpido. Ese es el tema central a nivel mundial. La gran disputa es cuáles fueron las causas que llevaron a esta desigualdad y cómo se combate. Y Oxfam termina su brillante informe, que les recomiendo mucho leer, y que está en internet absolutamente disponible, con 10 medidas contra la desigualdad, con recomendaciones concretas de 10 medidas contra la desigualdad. Y la presidenta de la organización, que es africana, termina diciendo qué palabra se puede utilizar frente a esta desigualdad, a este nivel de desigualdad. La Iglesia Católica, la encíclica Caritas et Divinato, dedicado a esto, lo llamó las disparidades hirientes, porque hieren totalmente la ética de cualquier ser humano. La presidenta de Oxfam dice es una desigualdad simplemente abrumadora. No hay palabra para describirla. Y busca muy trabajosamente en el lenguaje cómo describir a las 86 personas, porque cuando yo era joven, cuando decíamos que alguien tenía muchísimo dinero, era un millonario, digamos. Pero no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Los 86 tienen cada uno más de 30.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo lo llamamos a eso?
Entonces ellos encuentran un nuevo lenguaje, no es millonario, no es billonario, no es multimillonario. Entonces tratan de buscar un nuevo lenguaje. Probablemente el lenguaje que mejor lo refleja es el 1% del género humano, pero los que tienen los 86 son el 0,00001%, porque son los súper frente a los millonarios de pocos millones, que son unos pobrecitos actualmente en relación a esto. Ahora, todo esto tiene implicancias devastadoras para la economía. Desde ya que repele éticamente, porque Platón, por ejemplo, simplemente Platón decía de que las distancias sociales no deben ser más de 3:1, decía Platón, ¿no? Y estamos hablando de abrumadora, yo la llamaría propiamente pornográficas. Digamos. Yo no vine acá a hacer ningún protocolo ni ninguna cortesía a nadie. Y esa es humildemente uno de mis aportes. Yo pienso todo desde la ética y esto es pornográfico simplemente. ¿Cuáles son las causas que llevaron a esa situación y algunas de las consecuencias de esta situación? Las consecuencias son que los niveles de desigualdad excepcionalmente altos se hacen sentir en todas las áreas de la vida. Les describo muy rápidamente algunas situaciones. ¿Saben ustedes que uno de los peores Gini del planeta es el Gini de estatura entre mujeres pobres y mujeres de clase media y de clase alta? Porque finalmente las desigualdades significan que hay 800 millones de personas con hambre en el mundo y 2.000 millones que no pueden comprar la canasta ultra básica de alimentos y 2.000 millones que tienen lo que llamamos en la FAO, yo soy actualmente el asesor principal de la FAO para América Latina, entre otras responsabilidades, lo que llamamos en la FAO hambre silenciosa, y 2.000 millones fundamentalmente chicos y madres que le falta uno de los 5 nutrientes fundamentales. Si no hay hierro, hay anemia, por ejemplo, que es una situación generalizada en amplios sectores de la población mundial. Las mujeres con hambre, su estatura se está reduciendo. Y tener una estatura menor que la que deberían tener de acuerdo a la edad significa una condena de muerte. Desgraciadamente su vida va a ser mucho más corta. Las mujeres de la clase media y de la clase alta que aprovechan todos los avances de la medicina, hoy consumen dietas saludables que prolongan la vida sin ninguna duda. Consumir fruta, verdura y seguir lo que más o menos se sabe bastante bien, las indicaciones del médico jefe de los Estados Unidos, hay que caminar 3 veces por semana, fumar, bueno, hoy, digamos, alguien que sigue fumando, bueno, si quiere tomar ese camino, pero la evidencia médica es total. Muere alguien por fumar cada 6 segundos en el mundo. Estados Unidos ha logrado, por la presión de la sociedad civil, que derrotó a los lobbies del tabaco en los Estados Unidos, en los tribunales, en la opinión pública, en todos los lugares posibles, ha logrado reducir el consumo de cigarrillos del 60% al 20% de la población. Pero ese 20% en el estado de California es menos del 6% actualmente de la población. Pero ese 20% se muere y entonces hay 1 millón de muertes por año en los Estados Unidos por ingesta de tabaco, ¿no? Nuestras cifras han mejorado sustancialmente por una política mucho más seria respecto al tema, pero seguimos muy lejos de los estándares que plantea la Organización Mundial de la Salud, que no hay manera, produce 80 tipos de cáncer diferentes, como 500 enfermedades, no hay manera, y nunca va a ser saludable. Digamos, los nuevos inventos de la industria ninguno ha sido legitimado por la Organización Mundial de la Salud, no existe posibilidad de que sea saludable. Bueno,
las mujeres tienen diferente estatura porque eso refleja la desigualdad global. Y refleja la desigualdad global que 900 millones no tienen agua potable y toman agua contaminada y los chicos se enferman y se mueren. Y los de clase media y clase alta tenemos la canilla, abrimos y tenemos agua potable. Y refleja la desigualdad mundial que 2.400 millones de personas no tienen un baño, una instalación sanitaria. Y entonces los chicos se enferman, enfermedades producto de la contaminación y gastrointestinales. Ayer alguien me repetía el mito de que la India, y me decía, bueno, pero China y la India han hecho cosas muy importantes. O sea, un momentito, mi amigo y compañero de trabajo, Amartya Sen, el mayor economista del planeta, suele decir de que diferenciemos entre China y la India. Él es hindú. China le ganó a la India por kilómetros de distancia, dice Amartya Sen. Es un crítico total del régimen político de China desde ya, como yo también lo soy. Pero sacaron a 400 millones de la pobreza en un periodo histórico bastante corto. La India hizo exactamente lo opuesto. Tiene 600 millones de personas, la mitad de toda su población, según el último libro de Amartya Sen dedicado a la India, que ya no le valió flores precisamente de las élites en la India, pero no se puede descalificar al premio Nobel de Economía más leído del planeta. Entonces la tuvieron que aguantar, como humildemente me tienen que aguantar una serie de públicos en América Latina con bastante frecuencia. 600 millones de personas, la mitad de la población hace sus necesidades en la calle, a cielo abierto, porque no tienen una instalación sanitaria. Y entonces hay nuevas enfermedades que no existen en otros lugares, como infecciones bacterianas repetidas en los chicos pobres. 43% de los chicos de la India están desnutridos. Y los chicos se mueren. Tienen una altísima tasa de mortalidad infantil y de mortalidad materna. Esa es una desigualdad fundamental. Los que tenemos una instalación sanitaria y los que no tienen una instalación sanitaria. ¿Qué les parece? Y si quieren voy más cerca. El último estimado es que hay 2.000 millones de personas en el planeta que no están bancarizadas. O sea que no tienen nada que ver con el sistema financiero. 2.000 millones de personas que si ahorran algo difícilmente lo puedan poner debajo del colchón porque probablemente no tengan colchón tampoco, etcétera, pero en todo caso no tienen el derecho, digamos, a estar bancarizados porque las desigualdades van desde su educación. No tienen preescolar, no terminan la primaria y la secundaria y además si entran en un banco común los van a mirar con una mirada muy particular, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Todo un tema de cómo se manejan muchos sectores de nuestra sociedad culturalmente con la población más pobre de nuestras sociedades, etcétera. La desigualdad finalmente, en este raconto muy rápido, la desigualdad no hay nadie que discuta hoy, salvo algunos economistas argentinos casi delirantes cuando siguen repitiendo a Jeffrey Sachs, cuando Jeffrey Sachs hizo una autocrítica total y absoluta y es el abanderado de muchas luchas contra la pobreza actualmente. Después de haber casi destruido a Bolivia 25 años atrás con su shock antiinflacionario, pero no es la misma persona y tiene todo el derecho. Una persona tiene derecho a entender que se equivocó radicalmente. Es el caso de Jeffrey Sachs. Pero acá lo siguen citando como el Jeffrey Sachs ultramonetarista y ortodoxo de su juventud temprana, digamos, ¿no? O siguen citando a Alan Greenspan como que Alan Greenspan hubiera tenido razón. Alan Greenspan durante 23 años fue el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Fue fundamental en el periodo de Bush. Recomendó, y era muy escuchado, a muerte, que se desregulara totalmente el mercado parafinanciero.
O sea, frente a la explosión en el periodo de Bush de los derivativos y de los productos financieros de nueva generación y de las hipotecas burbuja, etcétera, todo lo que se estuvo incubando durante los años de Bush y explotó en el final de su periodo, la burbuja de las hipotecas y la burbuja de los derivativos, y que hundió a la economía de los Estados Unidos, que llegó casi al 13% de desempleo abierto, y hundió la economía mundial, cuyo Producto Bruto bajó en esos años, y al comercio mundial, que bajó un 13% en la crisis, etcétera. Siguen citando a Alan Greenspan como que Alan Greenspan hubiera acertado, digamos. Y Alan Greenspan, que tiene 85 años actualmente, suele repetir de una u otra forma la frase que le dijo al Congreso de los Estados Unidos cuando le interpeló en el año 2008 y le dijo: usted ha sido corresponsable de la crisis fenomenal en la que estamos todos metidos, casi todo el pueblo americano. Usted dijo que no había que hacer caso a la burbuja, que había que permitir que se vendieran las hipotecas, que se vendieran con los términos de referencia que fueran, y ojo con regular la industria de los derivados, y ojo con regular los paquetes de hipoteca, etcétera, etcétera. Cuando lo interpeló el Congreso, dijo textualmente, lo encuentran todas las referencias en mi libro Ética para Empresarios, dijo textualmente ante el Congreso: todo el andamiaje intelectual que hemos construido se ha venido abajo, dijo Alan Greenspan. Creíamos que los bancos iban a proteger los intereses de sus accionistas y de los inversores. No lo han hecho. Acá, para los ortodoxos, para los economistas ortodoxos argentinos, se les olvidó leer el diario ese día, digamos, ¿no? Y los diarios de los días subsiguientes, porque Alan Greenspan ahora previene actualmente que hay que regular seriamente las operaciones de muy corto plazo en las bolsas y la utilización de las computadoras en tiempos acelerados que hoy permiten que una especulación de nuevo tipo y una serie de cosas. Pero por acá se estacionaron, digamos, en la Greenspan. O sea, hoy ya no son discípulos de nadie, porque no hay virtualmente economistas, con algunas excepciones, digamos. Milton Friedman se mostró que estaba equivocado en buena parte de sus predicciones, y Greenspan se cayó, y Sachs se reconvirtió. Entonces, bueno, ¿a dónde están las referencias? Las nuevas figuras son de una mediocridad espantosa, las nuevas figuras neoliberales, digamos, no, están derrotadas por la historia, o sea, por lo que va sucediendo en la historia. La desigualdad es el tema central, y hay esfuerzos gigantescos por escabullirnos el tema, o presentar solo el título del tema. Entonces, el Fondo Monetario dice: la desigualdad es muy importante. La correlación entre desigualdad y crecimiento volátil y muy bajo está recontra comprobada. Y hay un estudio serio del Fondo Monetario de hace poco tiempo atrás, donde los investigadores dicen: está claro, si hay mejor igualdad, las economías tienen más sustentabilidad, el crecimiento tiene más sustentabilidad. Si hay más desigualdad, el crecimiento es frágil totalmente, si es que lo hay. Entre las causas de la desigualdad, que solo puedo enumerar el título por el tiempo, entre las causas de la desigualdad está lo que llamamos la especulación desenfrenada en los mercados, que Obama trató de regular, digamos, a través de la Ley de Protección del Consumidor, que logró sancionar en los 2 primeros años de gobierno, cuando tenía mayoría en el Congreso, que crea el Ombudsman del Consumidor Financiero, y que fue producto de una mente brillante, excepcional, que hoy es una de las esperanzas del pueblo americano, que se llama Elizabeth Warren, la senadora que ganó por más de 80% de los votos la banca que pertenecía a Ted Kennedy, una de las figuras más avanzadas de la política americana. Cuando murió Ted Kennedy, un republicano conservador ganó la banca y se la arrebató Elizabeth
Elizabeth es profesora titular de Harvard, es una de las juristas, tiene unos 60 y pico de años, y es como Carmela, la que esperamos todos que sea la nueva alcalde de Madrid, con los mismos valores que Carmela, que tiene 71 años. Mujeres y de esa edad están en la primera línea de la pelea. Elizabeth es el enemigo público número 1 de los grandes poderes financieros en Estados Unidos, porque hizo una ley en serio de regulación que les impide hacer una serie de cosas. La pelea está ahora en la reglamentación de la ley. Y es una pelea muy dura. La especulación financiera salvaje es una de las causas de que haya 86 personas que tienen lo que tienen, y me remito a Clarín. Les voy a leer una nota de Clarín, para que no haya dudas que la Universidad de Buenos Aires es muy radical y extremista, etcétera, etcétera, etcétera. Les leo una nota de Clarín, con un cable de 3 agencias noticiosas. La nota es de hace muy pocos días atrás. Acá está. La nota es exactamente del 27 de mayo. Y les leo textualmente algunos párrafos, nada más. Multan a 5 grandes bancos por 5.600 millones de dólares. 5 de los mayores bancos del mundo tendrán que pagar una multa de 5.683 millones de dólares por haber manipulado de manera continuada durante 5 años el mercado internacional de divisas. Pequeñita operación. Se manejaron el tipo de cambio durante 5 años en forma continuada, en colusión absoluta entre ellos. Acá están los nombres de los bancos conocidos, se difundieron en todos lados. La sanción más grande es para Berkeley, que debe pagar 2.400 millones de dólares. UBS, el mayor banco suizo, acordó además pagar 203 millones de dólares por incumplimiento de un acuerdo previo con los tribunales, que exigía que no iba a hacer más estas cositas. Y a pesar del acuerdo previo, las siguió haciendo todo el tiempo. Describe el fallo del tribunal, del fiscal, del Procurador General de los Estados Unidos y del Procurador General de Inglaterra, que fueron quienes llevaron adelante la demanda penal, la demanda criminal. Se actuaron como socios en vez de competidores en sus esfuerzos de empujar la tasa cambiaria en direcciones favorables a sus bancos, pero en detrimento de muchos otros bancos. Y sus acciones inflaron las ganancias de los bancos, perjudicando a innumerables consumidores e inversiones e instituciones del mundo entero. Esta es una multa más. Estos 5.000 y pico se agregan a una cuenta que avanza aceleradamente de más de 80.000 millones de dólares. La operación anterior, condenada con multas en gran escala a los 11 bancos líderes del mundo, es la manipulación de las tasas LIBOR. O sea, la tasa LIBOR, que es la tasa de referencia a todo el sistema financiero mundial, de acuerdo a eso después nosotros pagamos los créditos, las hipotecas, todo lo que se haga con el sistema bancario, la fijan los 11 bancos más importantes, informando sobre los costos que se cobran entre ellos. No puedo entrar en detalles sobre una serie de operaciones. Las falsificaban a favor de sus ganancias. O sea, el liderazgo bancario mundial y el de la FIFA tienen una serie de parecidos, digamos, para llamarlo de algún modo, ¿no? La diferencia es que en el caso de la FIFA hay 7 presos, digamos, y en el caso del sistema bancario no hay ningún preso, porque la justicia ha avanzado mucho, ¿no? Porque esto no se hubiera podido hacer jamás en la época de Bush, en los Estados Unidos, no hubiera habido ninguna posibilidad. El procurador jamás hubiera llevado adelante. Hoy la procuradora, digamos, es por la que están presos los dirigentes de la FIFA y siguen, ¿no? Una señora negra,
todas señoras, ¿eh? Hago énfasis porque por ahí anda el futuro del género humano, la esperanza mayor en el futuro del género humano, en mi opinión. Hay señoras y señoras, pero acá está Ada y Carmela, ¿eh? Las nuevas probables alcaldesas de Barcelona y de Madrid. Los bancos, el liderazgo de los bancos ha sido una de las fuentes del 1% fundamental. Estas operaciones en gran escala. La justicia logró no solo esto, la nota de Clarín dice que admitieron su culpabilidad. O sea, no les permitían salir de la situación y seguir operando si no admitían que eran culpables. Y admitieron, que hicieron todo aquello de que se los acusó. Pero la justicia no puede dar el paso posterior por ahora, que es hacer procesos criminales individuales, que casi no hay precedente de que se hayan hecho. Entonces los bancos pagan las multas, pero las multas son un porcentaje reducido de todo lo que ganaron con las operaciones. Entonces la fiesta continúa. En el origen del 1% está las operaciones. Debería haber una sexta historia de relatos salvajes, son 5, ¿no? La sexta debería ser esta, ¿no? De relatos salvajes. Las operaciones salvajes de especulación en los mercados, conocidas por todos, condenadas por la justicia, pero que continúan hasta que no haya regulaciones estrictas que realmente y no haya juicios criminales. Una segunda fuente, muy rápido ya ahora en los puros títulos, es que se bajó el salario real de gran parte de la población trabajadora del planeta. Eso se logró subcontratando mano de obra barata, es decir, descentralizando para bajar salarios y destruyendo el movimiento sindical, que está en uno de sus puntos más bajos en la historia actualmente. En Walmart o McDonald's está prohibido. No puede haber sindicato, porque los trabajadores de Walmart, la mayor tienda del mundo, son asociados, no son obreros. Son asociados de la empresa que ganan $7.25 la hora, ¿no? Entonces, voy a tomar 5 minutos más. Pero ahí sí. Son asociados de la empresa que ganan $7.25 la hora. Y entonces, la semana pasada, vayan a New York Times y busquen nota de fondo en la página de opinión de Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York. He visto pocas veces a un político de rancia estirpe, candidato probable a presidente, gobernador del estado junto con California más importante de los Estados Unidos, a hablar en este lenguaje. Dice, esta nota está dedicada a McDonald's. Y dice, ustedes tienen varios millones de trabajadores. Son una de las empresas más prósperas de los Estados Unidos. Ganaron tanto el año pasado. La plana mayor gana más de $1 millón anual. Y los dueños de McDonald's, que son parte del 0,001%, es una fortuna infinita total. No entra en el tema, que yo entro siempre, pero acá no lo puedo hacer hoy, que venden veneno puro, venden grasas ultrasaturadas que según la Organización Mundial de la Salud enferman totalmente a la gente que las consume y a los pobres especialmente, etcétera, etcétera. Les dice, ustedes pagan sueldos miserables totalmente. Entonces la consecuencia es que los trabajadores de ustedes están todos debajo del umbral de la pobreza en Estados Unidos. Entonces llaman a nuestros teléfonos, llaman al food stamp, a la estampilla para pobreza extrema, para poder comer. Y llaman al Medicare y a la estructura de protección social que hay en el estado de Nueva York. Y entonces resulta, dice la nota, que los ciudadanos de mi estado les estamos financiando el $1 millón que ustedes ganan, porque ustedes delegan que los pobres trabajadores de ustedes se financien para diferencias con el impuesto que pagan todos los ciudadanos.
y dice: se terminó la farra. Y les completo la historia, porque todas estas cosas no se producen en el aire. Denuncia el lobby, que me pareció formidable. Dice: yo he mandado infinitas veces al Congreso del Estado de Nueva York un proyecto de ley aumentando el salario mínimo obligatoriamente. Ustedes con su lobby poderosísimo lo han logrado bloquear siempre. Nunca fue aprobado, a pesar de que él es el gobernador, etcétera, nunca fue aprobado. Entonces me lo voy a saltear. Me voy a saltear a la legislatura. Hay un inciso que permite al gobernador crear una comisión para situaciones de emergencia y hacer lo que la comisión le proponga. Ya creé la comisión para actualización del salario mínimo y prepárense para pagar. Busquen, porque es una nota, es un gobernador considerado demócrata conservador. Pero es tan abrumadora la situación que cualquier persona de bien, digamos, sin saber economía, puede entender lo que esto significa, ¿no? Las causas de las desigualdades están en eso, buitreadas. En estructuras de desigualdades siderales florecen los buitres. Están ligadas las dos cosas. Si ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver la desigualdad con los fondos buitres? Todo. Porque resulta que las desigualdades no son solo económicas. Las desigualdades económicas, el 0,01% está haciendo política todos los días, no está jugando al golf. Está haciendo lobbies para impedir que Cuomo levante el salario mínimo o que Obama levante el salario mínimo. Y se compró imperios mediáticos completos, y tiene algunos de los imperios mediáticos mayores del planeta, como Fox completo, que es dueño de Robert Murdoch, criminalizado a toda su plana mayor por la justicia de Gran Bretaña, etc. Entonces, el poder económico se está expresando cada vez más en desigualdad en el terreno del poder político y del poder mediático. ¿Me explico? Todo eso no hay ningún pacto diabólico, sucede en la realidad. Si hay una acumulación de riqueza tan fantástica, se expresa en poder político que trata de que no haya regulaciones, no haya intervención del Estado, no haya bancos centrales a los que les preocupa el tema de la desocupación, etcétera, sino que haya laissez-faire, que haya libertad de mercado, que en la práctica quiere decir 5 bancos eliminando a todos los demás de la competencia, como dice esta nota, porque son monopolios. No están por la libertad de mercado, están por la libertad de monopolio, disfrazada de libertad de mercado y supuestamente de libertad en general, etc. Entonces, ahí florecen los buitres. Las prácticas de los buitres son consideradas prácticas de francotiradores por Wall Street. O sea, considerados que están liquidando lo poco de reputación que quedaba, lo están liquidando, digamos, etc. Y que están liquidando toda posibilidad de trabajo profesional en algo que es muy importante. El sistema financiero es fundamental. Los países deben tener... si alguien tiene la locura que se puede funcionar una economía sin sistema financiero, no, es importantísimo. Pero no el que montaron los buitres. No me puedo extender sobre los buitres, pero las prácticas de los buitres son inéditas, no las están haciendo solo con la Argentina, las vienen haciendo hace años. Uno de los 86 es el dueño de los principales fondos buitres y tiene un poder político y mediático que lo utiliza, y la Argentina es un laboratorio de cómo lo utiliza, porque la Argentina se le plantó, digamos, ¿sí? Hizo todo lo necesario en esa dirección. Pero hay otros buitres, y ahora sí voy terminando, hay otros buitres muy originales, entre ellos, para que tengan alguna idea, porque la desigualdad permite el trabajo de los buitres. Mientras no haya más simetría en el poder, y el poder mediático, etcétera, van a tener una influencia muy importante. En este momento están comprando no ya deudas externas, están comprando simplemente pleitos, ¿no? Compraron el pleito
YPF y Repsol arreglaron, se terminó el pleito. Ante el CIADI fue cerrado el pleito. Ellos compraron ese pleito a una de las partes para tratar están demandando a la Argentina basados en una cuestión de procedimiento administrativo de cuando se hizo la nacionalización original. Una cuestión casi inexistente. Segundo, de fantasciencia. Aerolíneas Argentinas fue estatizada, ¿verdad? El dueño de Aerolíneas Argentinas, el señor Marzán, está en la cárcel en España por todo tipo de defraudaciones. Era presidente de los empresarios españoles, de paso, ¿no? Hasta el último empresario español lo dejó solo en la cárcel porque es el crápula completo, ¿no? Total. Y entre sus fraudes estuvo vaciar Aerolíneas Argentinas. Le compraron el pleito a Marzán en la cárcel. O sea, están demandando a la Argentina por la estatización de Aerolíneas Argentinas desde un preso, ya condenado en condena preliminar. Entonces, estamos ante un escenario desequilibrado en términos de lo más importante, y esto permite operaciones totalmente imposibles de aceptar por la lógica más elemental. Mi última reflexión. Y hay esperanza frente a todo esto. Vanoli me invitó para que yo les amargara la mañana y todo lo demás. No, yo estoy acá, además, claro, en forma absolutamente voluntaria, sin ningún emolumento de ninguna índole, como mi humilde aporte al Banco Central en sus 80 años. Yo cobro por mi trabajo, porque es mi trabajo, pero esta es una donación por los 80 años del Banco Central para traerles esperanza. Y les digo, Elizabeth Warren hoy es una de las figuras de mayor popularidad en todos los Estados Unidos, ¿no? Y ella decidió no presentarse frente a Hillary Clinton porque amplísimos sectores querían que sea Elizabeth Warren. Se verá qué va a pasar en el futuro. Carmela y Ada ganaron las elecciones en España contra todo el poder económico concentrado y hace 24 años que Madrid era de los sectores de las derechas, como se la llama en España. Y fue derrotada por una jubilada de 71 años de edad que viene a todos los actos, es lo más parecido a Pepe Mujica que he visto, viene a todos los actos en bicicleta. Y recomienda a todos los jóvenes de Podemos en bicicleta, usen para no contaminar y para ser más sanos, etc. Y Ada Colau fue la primera que salió a la calle cuando la burbuja financiera en España y las políticas de las derechas en España produjeron la ola de desalojos mayor de la historia de España. En Barcelona había 500 desalojos por día, porque la gente, 27% de desempleo, no podía pagar las hipotecas, y las leyes horrorosas permitían desalojarla y después seguir el juicio. Entonces, los buitres, entre otros, compraron paquetes de hipotecas a los principales bancos de España. Los bancos les vendieron con gusto porque dar la cara en los desalojos, pero los buitres expulsaron masivamente, se suicidaron personas. En algunos de los desalojos el desalojado lo encontraron ahorcado en su casa, esperaba el desalojo ahorcado en su casa y así sucesivamente. Ada salió a crear la plataforma civil de la sociedad de lucha contra los desahucios, se llama en España. Y por vía pacífica se metieron entre la policía, los jueces y los desalojados, y no permitían los desalojos. Hoy es la alcalde electa de la segunda ciudad, junto con Madrid, las dos ciudades más importantes de España. Entonces, si existe Elizabeth Warren, si existe Ada, si existe Carmela, y si existieron todos los procesos de reforma social que se están desarrollando en América Latina por distintas vías, si se logró reducir el coeficiente de Gini, no en la proporción deseable, sigue siendo muy alto, pero se logró mostrar que se puede bajar en diversos países del UNASUR particularmente, etc. Entonces existe esperanza, no nos vengan con cuentos. Hay un grupo de países que tiene el coeficiente Gini más igualitario del planeta, que son
los nórdicos. Entonces, mi último dato. Busquen Save the Children, el informe anual publicado hace 15 días, es otra de las ONGs, digamos, legendarias del planeta, que defiende a los chicos y dice cuáles son los mejores países del mundo para dar a luz y para que los chicos vivan más años. Y cuáles son los peores. Es un ranking anual que publica con muchísimos indicadores. Número 1, Noruega. Número 2, Islandia. Número 3, Finlandia. Número 4, Suecia. Número 5, Dinamarca. Bueno. El coeficiente Gini es 0,25, de 0,25 a 0,27. El de Guatemala es 0,62. 49% de chicos desnutridos. Hay esperanza. Y ustedes no son testigos ni observadores, ninguno somos testigos ni observadores. El brazo lo torció en España la gente saliendo a la calle, movilizándose y creando Podemos y creando las multiplísimas organizaciones de la sociedad civil que derrotaron por vía democrática, obtuvieron este gran triunfo que empieza. Y en Estados Unidos el debate sobre los fondos buitres americanos, etcétera, etcétera, lo iniciaron sectores del mismo área financiera y ciudadanos de a pie, etcétera, etcétera. Ustedes están en bancos, en el Banco Central, en otras profesiones, etcétera, son un participante calificado. No pierdan un minuto, sé que todos ustedes están acá escuchándome porque por alguna razón y participando en estas jornadas por alguna razón, obviamente, pero todo lo que hacemos todos juntos es poco y demasiado lento. Profundicemos en cada lugar, con Carmela y Ada a la cabeza, hagamos todo lo que está a nuestro alcance para construir realmente un mundo y una Argentina para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Bernardo Klicksberg, por esta conferencia inaugural Ética y